¿qué tal, amigas, amigos televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición de Adelante Nicaragua en Extra Plus, edición en la que vamos a conversar acerca del salario mínimo, cuya comisión ya está sesionando en el Ministerio del Trabajo. Hay que recordar que en el 2019, esta comisión del salario mínimo acordó congelar los salarios mínimos que se habían acordado en el 2018. En este 2019, en este 2020, ya hay algunas propuestas acerca de cómo debería de ser la tabla que regirá a partir del 1 de marzo y a partir de el 1 de septiembre, o el 1 de febrero, a partir del 1 de febrero, de marzo, 1 de marzo y el 1 de septiembre, los salarios mínimos. Está con nosotros Leonardo Torres, presidente de CONIMIPYME. Estamos a la espera del sector sindical, representado a través de Luis Barbosa. Vamos a ver, parece que ha tenido algunos atrasos para poder venir. ¿Cómo estamos, Leonardo? Muy bien, gracias, Manuel, por invitarnos a ¿Cómo este pinta? tema. A ver, ¿cómo pinta 2020? Empecemos por ahí. Desde el punto de vista económico, si vamos a caer 4, 5 o 5 menos en el 2019, en el 2020 definitivamente todos los cálculos son una caída mucho menor que el 2018, que fue 3,8, y que el 2019, que en el mejor de los casos podrá ser de menos 4,5. Suponete que caiga el 1, negativo, según dice el fondo. Bueno, nosotros decimos que pudiera ser que Quedar caiga... en tabla. Quedamos tabla, exacto, un ligerísimo incremento de 0,5, por ponerle. Pues entonces vos ves que ya la recesión está cediendo espacio, ¿verdad?, a la relativa recuperación económica, pero que seguimos en el proceso, que seguimos en la línea, que no podemos descuidar las variables macroeconómicas, la situación real de la economía de Nicaragua, que muchos decíamos, me incluye ahí, que estábamos sólidos, que estábamos fuertes, pero realmente ya lo hemos discutido aquí en este programa, que la estructura económica no era tan fuerte, pues, y que todavía nos hace falta. Llevamos casi 2 años, ¿verdad?, en este asunto de recuperación y reactivación económica, y todavía nos hace falta terreno que recorrer en el 2020, pero si me lo preguntas a mí, yo veo mejores perspectivas para este año 2020 que la que tuvimos en el 2019. Ok, traduciéndolo en efecto hacia las empresas. 2018 definitivamente fue un golpe fuerte para el sector empresarial, para el comercio, para todo lo que significaba empresa, que se traduce en una afectación para los trabajadores. Es decir, tuvimos un golpe fuerte al empleo, una pérdida fuerte de empleo en el 2018. En el 2019 todavía hubo pérdida de empleo. Algunas empresas se vieron afectadas todavía por los efectos del 2018, pero no fue tan fuerte el golpe como el del 2018 en el 2019. Hubo alguna recuperación en el comercio, en la producción continuó más o menos en la misma línea, porque la producción, digamos, la agropecuaria principalmente fue de las menos golpeadas en el 2018. Sin embargo, para los trabajadores, 2018 y 2019, para los que mantienen su empleo o han mantenido su empleo, significó, en cuanto a salarios mínimos, un congelamiento de los salarios, ¿verdad? En los salarios en general hay un congelamiento de los salarios en general. Sí, yo creo que siempre hubiera querido, pues, que esta conversación fuera en otro contexto económico, ¿verdad? Pero realmente no estamos todavía en una posición económica que nos pudiéramos sentir cómodos para discutir grandes incrementos o regulares incrementos, ni siquiera grandes, regulares incrementos del salario mínimo. Todavía hay condiciones económicas que tenemos que observar, pues, y que cuidar, ¿no? Desgraciadamente, pues, llevamos 2 años en esto. Claro, pero es cierto que el año pasado el argumento de fondo que hizo que CONIMIPYME y la empresa y todos los agentes en la mesa de salario mínimo acordaran congelar el salario mínimo fue la no destrucción del empleo.
por los temas que vos mencionás, pues veníamos arrastrando más de 200,000 personas desempleadas, y como que en ese momento, pues decir que ibas a destruir empleo, pues significaba un altísimo riesgo. Volver a repetir ese argumento para el 2020, creo que hay que revisarlo. Hay que revisarlo, no es tan así. Pero bueno, hay que entrarle el análisis con seriedad, ¿verdad? De qué incremento empezaría a destruir empleo, ¿verdad? A partir de qué incremento destruiría empleo. Entonces, aquí el tema es que nosotros nos basamos en dos variables básicas, pero no podemos ser cuadrados, pues, que la ley dice que tomemos en cuenta el Producto Interno Bruto y que tomemos en cuenta la inflación, y eso es todo. Creo que no. Pero si partiéramos de ahí, uno ya tiene la tasa oficial de inflación acumulada, que fue de 6,13, y no tenemos todavía el dato oficial de cuánto fue la caída del Producto Interno Bruto, pero hombre, yo agarro la tasa que utilizó el Estado de Nicaragua para proyectar su presupuesto 2020, que puede ser creíble indudablemente, y ese fue de menos 4,5. O sea que si vos haces esa simple relación, tenés 1,6, ¿verdad? Positivo. Sí. De incremento, o sea, un piso de 1,6, ¿no? Sí. De piso, si toma en cuenta menos 4,5. Suponete que fuera de 5, el fondo dice 5,7, yo no creo que sea más allá de 5. Pues estaríamos hablando de 1,1, de incremento en todo caso, o de piso, para empezar a hablar de esas dos variables que nos mandata la ley. El otro tema que sí hay que analizarlo definitivamente es el tema de no destruir empleo, pero hay uno que a nosotros nos preocupa en Economía PYME, muy poco se ha hablado de esto. Lo hemos hecho con un equipo de profesionales del tema, ¿verdad? Hacer las corridas econométricas y las corridas económicas, financieras, inclusive de los costos, etcétera, de las empresas. Y nos está preocupando un tema que tiene que ver con la contracción del consumo. Entonces, en la medida en que el consumo no despega con la velocidad que nosotros quisiéramos, en esa medida las empresas operan menos, a menor capacidad. Las empresas venden a menor capacidad, ¿no? Y entonces la economía en sí misma camina un poco más lenta, porque el consumo es un dinamizador de la economía, porque es la demanda. La oferta la hemos venido ajustando a la demanda actual, pero si continúa bajando la demanda, eso afecta a toda la situación económica, ¿no? No pudiéramos hablar de una estanflación porque la inflación se mantiene en términos bastante manejables, ¿verdad? Menos de un dígito, pero sí ya estaríamos peligrosamente, ¿no? Nos podría llevar a un estancamiento, ¿no? Un poco, ¿no? Seguir creciendo, ¿no? Y aquí requerimos con urgencia crecer para que el 2020, 2021 volvamos a los números azules, pues los números positivos de la producción nicaragüense, de la producción nacional bruta del país, pues. Entonces, el tema de consumo nos preocupa. Hubo una contracción en 2018, 2019 en 20%. Esa contracción se ha mantenido. Ha aumentado un poco el consumo, pero todavía no en los términos que nosotros quisiéramos. Entonces, es una variable que estamos analizando con cuidado en Economía PYME, porque requerimos incentivos al consumo, ¿no? Ahora, hay muchos incentivos al consumo que puedo utilizar, pero muy poco cuando tenés una economía con la rigidez financiera y el estrés financiero que nosotros tenemos. O sea, no podemos utilizar incentivos fiscales, por ejemplo, porque no tendría sentido, pues, a menos que el Estado de Nicaragua pues quiera sacrificarse un poco más, pues. Pero en teoría eso es lo que podría ocurrir en esta legislatura, ¿no? Pero, porque se está hablando de las reformas sí, pero no se habla de este reducción año de impuestos. Lo que se está hablando es de revisar las exoneraciones y exenciones como eje fundamental, ¿verdad? Pero es que justamente ahí en las exenciones y exoneraciones, en esa discusión, puede haber algunas que dejen de ser exonerados, dejen de tener esas exenciones, y se pueden incluir otros rubros de repente, ¿no? Es decir, todo es posible, pues, en una discusión de lo este que tipo. Menos podés hacer vos en este momento, pues, una de las variables de incentivo al consumo muy directa es la reducción del impuesto al valor agregado. Pero hablar aquí de reducir el valor agregado es mentira, eso es intocable. Nosotros conversamos con el diputado eso Figueroa, no es tocable. Y nos dijo que el impuesto, el IVA, no se va a tocar puede este tocar, año. Sí. Porque estamos en una condición fiscal difícil. Entonces no podemos hablar aquí, pues, de volver a 13, pues, que estábamos, ¿no? Mucho menos.
no es posible. Pues. Entonces, ahora, ¿por dónde te vas? Ese incentiva tema, el consumo. Ese tema de exoneraciones y exenciones es un tema que no es solamente a partir de la crisis que sea. Es decir, ese es un tema del cual se ha venido hablando ya desde hace rato y que encontraba en una gran empresa una enorme oposición. Por supuesto, eso se viene discutiendo desde antes del 2017. Sí. Y no por nosotros, fíjate, porque ellos siempre lo tuvieron fuera de agenda. Fue por las visitas del Fondo Monetario que todos los años vienen, ¿no? Y en la última fue como más enérgico con el sector privado, en específico, en señalarle al sector privado que si queríamos nosotros mejorar el ritmo de crecimiento que traíamos con buen suceso y que fuera sostenible en el tiempo, era necesario, importantísimo, a la brevedad entrarle a la revisión de la reducción de las exoneraciones y exenciones que tenía la economía. En aquel momento se hacían algunos números, entonces uno decía que fácilmente ya superaban los más de 10.000 millones de dólares que había estado dejando de percibir el fisco para las obras sociales, salud, educación, infraestructura. Eso en general, hablando de todas las exoneraciones y exenciones. Sí, de las exoneraciones y exenciones, que había que revisarlas para aligerar un poco ese golpe fiscal, ¿verdad? Y que le permitiera al Estado entonces poder cubrir sus déficits fiscales con mejor suceso, ¿no? Con una mayor captación de recursos, etcétera. En aquel momento, y también dijeron que era urgentísima la reforma del Seguro Social, que era otro tema que el fondo lo planteó con mucha firmeza en el 2017. Pero lo sacó de agenda, pues el sector privado, la gran empresa sobre todo, ¿verdad? La cúpula empresarial lo sacó de agenda, porque además pues tenía en aquel momento pues el peso suficiente para lograr, ¿no? De que no se continuara la discusión. Y el gobierno tampoco lo discutió. Entonces lo dejó a un lado, pues. El único planteamiento que hubo, no se me olvida eso, que hizo el presidente del COSEP en ese momento, fue que había que revisar la cuota fija, de verdad, aquí en el foro, en la reunión, pues. Y porque había mucho abuso de la cuota fija y que había que eliminarlo. Entonces yo, como réplica, le dije que yo estaba de acuerdo en que sí es revisable la cuota fija para evitar esos abusos, pero que eso no era la solución. O sea, que la solución era revisar las exoneraciones y exenciones porque nosotros consideramos que se había violado los principios básicos de la política fiscal aceptable, pues. Número uno, que las exenciones y exoneraciones tienen que ser finitas en el tiempo, o sea, desde un periodo de tiempo. Número dos, que había que revisar los sectores que estaban siendo fomentados, ¿verdad? Y número tres, que el costo era excesivo y que eso se nos iba a trasladar posteriormente por otra vía. Y no la vía esa de la exoneración y exenciones que beneficiaban y siguen beneficiando a una cantidad importante de grandes empresas, que yo calculo que anda por el 40% de las grandes empresas. Yo decía, pues son como 160 empresas que se benefician de eso, de esos 10.000 millones en 10 años, pues acumulados, que le pongas de las exoneraciones y exenciones. Las MIPYME, pues muy poco, porque las MIPYME en aquel esquema del modelo económico, pues estaba excluido. Sí. Nosotros hemos tenido apoyo fiscal únicamente por la vía del IVA, y en la lista taxativa que tenemos nosotros, algunos sectores como madera, mueble, cuero y calzado, metalmecánica, industria alimenticia, etcétera. No así turismo, no tiene lista taxativa del IVA, ¿verdad? O sea, de que realmente hay que entrarle al tema de las exoneraciones y exenciones porque están jugando un papel, una carga muy pesada. Y también seamos realistas. Se ha discutido a nivel regional esto, a nivel internacional, lo que pasa es que a los empresarios no les gusta, pero se ha vuelto ineficiente esto. De tal manera que tener un sector privado, un sector X, que por largo tiempo, ¿no?, recibiendo exoneraciones y exenciones, lo vuelve no competitivo, lo vuelve un sector parasitario, pues de que sin el apoyo de el fisco, pues yo no puedo operar. Entonces no veo sentido de que un sector privado, ¿verdad?, requiera como condición sine qua non pues contar con un nivel de exoneraciones y exenciones para realmente poder operar. Pero es que al final de cuentas esto de exoneraciones, exenciones, de una u otra forma se trasladan a los consumidores, a los que hacen uso de los bienes o servicios que han sido exonerados. O sea, se trasladan porque bajarían el precio. Pero no.
En teoría para eso es, Sí. pero digo en teoría, porque al final de cuentas, es decir, no está aplicando. Levantar exoneraciones, exenciones, sí se trasladaría inmediatamente al consumidor. Sí, pero lo que pasa es que, disculpame hermano, pero es que durante todos estos años donde se trasladó fue las utilidades. Así es. Entonces, ¿qué pasó? Pero, o sea, está bien, yo digo, hay sectores de la economía que vos tenés que revisar con mucho cuidado. Por ejemplo, el régimen especial de zona franca es un régimen que ha dado resultados. Un régimen generador de empleo importante en Nicaragua. Un régimen que viene incrementando a 7%, una cosa así, de las exportaciones. Uh-huh. Entonces vos decís, bueno, como que paga pues el régimen, ¿me entendés? Esas exoneraciones que goza ese régimen, ¿verdad? Hay otros sectores económicos que hay que revisarlos. Porque no puede ser, pues, que dependan de las exoneraciones y exenciones forever, por siempre, para poder operar, que es lo que argumentan algunos. Y a la hora que se sentaría en algún momento a hacerse su propia cirugía, no se la hacen. Entonces todos los sectores dicen, es que si me toca a mí, se friega la economía. Pero es que ese es el asunto. De repente esto ha sido como mal entendido, o por lo menos mal aplicado. Porque es decir, la exoneración y la exención tienen como fin y objeto promover una actividad económica, claro, pero fomentarla para que se establezca y pueda empezar a crecer. ¿Cuánto tiempo es eso? Y eso tiene un periodo finito. Pero es que esa palabra no se usa aquí, en eso, periodo finito. Se volvió infinita. Mencionabas el tema de la zona franca. Y entonces en la zona franca lo que sucede es un fenómeno interesante, porque en la zona franca vos tenés una empresa hoy, mañana la cerrás y la volvés a abrir con otro nombre y te coges y vuelve 10 años a exonerarse todos los impuestos. Sí, es cierto, pues, pero yo no digo que no haya que verlo, pero lo que te quiero decir es que vos ves los resultados. Hay otros sectores que no ven los resultados. Sí. Lo que has visto es que entonces las exoneraciones y exenciones han servido para incrementar las utilidades de algunos sectores empresariales que son los beneficiados de esto. Entonces, esto es un tema delicado. No estoy diciendo yo que hay que eliminarla. No podés. O sea, tener un sector privado aquí como... Bueno, me perdonan cuando uso esa palabra parasitaria, pero es un término económico, pues. Voy a utilizar un sinónimo, pues, un dependiente, digámosle, para no ponerlo tan peyorativo, ¿no? Un sector privado dependiente de las exoneraciones y exenciones, entonces vos tenés reacciones muy fuera de orden, pues, cuando tocas este tema. Entonces no quieren hacerse su propia cirugía, ¿verdad? Y lo mejor es que se hagan su propia cirugía, porque así ellos saben dónde les duele, pues más. Y no esperen a que lo haga el Estado, ¿verdad? Pues yo los invito por eso que cuando se vaya a abrir este tema, vayan a discutirlo y después no se quejen. Y este tema de exoneraciones y exenciones, al final de cuentas, no es exactamente un régimen proteccionista, porque no es una cuestión proteccionista. El proteccionismo va por otro lado, es decir, proteger a la producción nacional frente a la producción extranjera, cosa que no ocurre aquí. Solo en algunos rubros. En algunos rubros, pero es lo menos. ¿Cómo crees vos que podría impactar este tema de exoneraciones, exenciones, de ser revisado este año en salario mínimo? Vamos a aplicarlo para salario mínimo. Vamos a hacer la pausa. Al regresar, respondemos esta pregunta en Adelante Nicaragua. Seguimos en Adelante Nicaragua, en Extra Plus. Estamos conversando con Leonardo Torres, el presidente de CONIMIPYME, a propósito del inicio de sesiones de la Comisión del Salario Mínimo. Preguntaba antes de la pausa, ¿cómo crees que impactaría una discusión en la Asamblea Nacional sobre el régimen de exoneraciones y exenciones? Y voy a enfatizar sobre la palabra revisión, porque no están hablando de quitar exoneraciones, no se ha hablado de quitar exenciones, de revisar. Habrá algunas que se reducirán, habrán algunas que desaparecerán posiblemente, habrán otras que se mantendrán, incluso habrá quienes incluso entren al régimen. Que no están. Sí. Pudiera ser. Mira, yo creo que hay que poner al margen el tema de exoneraciones y exenciones al tema del salario mínimo, a mi juicio.
Porque en primer lugar, el tema del salario mínimo tiene que estar resuelto en febrero. Estamos ya en febrero prácticamente, ¿no? El tema de exenciones y exoneraciones, si bien es cierto, está en la agenda, no se sabe cuándo. Va a haber una iniciativa, ¿verdad? Un documento inicial que sea sujeto de discusión del sector privado, pues. Bueno, las empresas te podrán decir que en la medida en que le bajen las exoneraciones y exenciones, sus costos van a aumentar. Eso es lo típico, ¿no? Pero no están así. No están así porque ahora el tamaño de la economía es diferente y las exigencias mismas de los sectores económicos es diferente. O sea, se movió. Vos señalaste uno de los sectores que es el sector agropecuario. El sector agropecuario es el sector que está empujando la economía de este país. Antes del turismo. Entonces vos decís, bueno, tener el sector agropecuario, está muy sencillo este tema. Vamos a fortalecer a quién, al sector de la pequeña y mediana producción agropecuaria, que es en su mayoría el abastecedor del mercado nacional, pero además abastece a los comercializadores y exportadores, que son grandes empresas. Sí. ¿Verdad? Aquí son, ya lo hemos señalado en otras ocasiones, son pocos los rubros que realmente vos tenés grandes empresas productoras, pues. Tal vez la caña sea una y todavía hay bastantes productores pequeños y medianos de caña que le venden a los ingenios. Pero bueno, maní, una cosa así, que también hay bastantes productores pequeños. Pero café, carne bovina, etcétera, esos productos que son exportables, los suministradores de todos esos productos, los proveedores son la pequeña y mediana producción agropecuaria. Entonces, pues habrá que considerar este sector que viene empujando, que viene creciendo, ¿verdad? Para que estas exoneraciones y exenciones, amén de perjudicarlos, los beneficien a ellos directamente. Porque ¿qué está pasando? Le afecta esas exoneraciones a los insumos, por decirte algo. Y pero sí que hay como 2 o 3. Es un monopolio. Era un monopolio ese tema de los insumos. Entonces el pequeño productor va a morir a comprar el insumo, la urea, el abono, lo que sea, ¿verdad? El insecticida, etcétera, a esas marcas, a esas firmas, a esas casas comerciales, que lo que hicieron fue incrementar por arriba del impacto de la reforma fiscal los precios. Sí. O sea, no necesariamente esto se traducía en menor precio, ya lo señalaste, pues. Entonces, estos pequeños productores se están viendo afectados por ese costo de los insumos. Desde 600 pesos pasaron a 1000 y pico pesos, por decir algo, ¿no? El tema de abono, hay quienes etcétera, hablan de más del 70% de incremento. Que no había, sí, no hay justificación, pero bueno, como tenemos un cuasi monopolio de este tema, en muchos rubros tenemos monopolio, entonces eso afecta, hay que revisar ese tema con mucho cuidado, ¿verdad? Porque si afectas los insumos de la producción, vas a afectar a la pequeña y mediana producción agropecuaria, pero entonces beneficia al pequeño a la hora que vaya a comprar ahí. No era como era antes, estaban beneficiando al comercializador, al que vendía los insumos. Sí, y lo mismo ocurre con la exportación. Aquel famoso beneficio que había sobre la exportación de café, sí, supuestamente para los productores cafetaleros, terminó quedando en manos solamente de los exportadores, y si acaso los beneficiadores. Pues. Sí, los productores nunca se benefician de eso. La ley misma lo dice, pues son los exportadores, y los exportadores son acopiadores. Algunos financian alguna producción, una pequeña y mediana producción agropecuaria, pero lo que hace es intermediar y vender en el mercado exterior la producción nuestra, igual en otros rubros, ¿no? Entonces, el tema del salario mínimo es un tema muy difícil, es un tema muy preocupante. El sector privado plantea que no es solo hablar del salario mínimo legal, sino que este tema empuja la estructura salarial, ¿verdad? De todo el sector, ¿verdad? Por eso te preguntaba yo cuál crees vos que podría ser el impacto, pues. Yo no le veo que vaya a ser un gran impacto porque, a ver, digo yo, si no consideramos el tema del consumo, ¿verdad? Si no lo aislamos el tema del consumo, pues es otra discusión. Pero si vemos que estamos teniendo problemas con el consumo y lo que yo pretendo es estimular el consumo para estimular la economía del país, darle velocidad a la economía del país, yo consideraría este tema. Ahora, eso se revierte en beneficio para el sector privado, porque en la medida en que la gente tiene un poquito más de poder adquisitivo, en esa medida yo vendo más, y si vendo más, gano más. Al final del día son las empresas privadas las que nos beneficiamos de todos estos temas, sí, porque el gobierno no oferta nada, más que salud, educación, etcétera, servicios, pero realmente comercio, industria, todo lo hacemos nosotros, el sector privado. A mí me preocupa, hay que entrar al análisis. Nosotros estamos analizando todavía esa banda,
ese rango entre un mínimo y un máximo que nosotros pudiéramos resistir, sin descuidar este tema del empleo, ¿verdad? Sin descuidar tampoco, que está bien, pues, y que estamos claros que ha habido un incremento de los costos de las empresas. O sea, el tema de energía eléctrica, eso es mortal, pues, para nosotros. Para Conimipyme, el tema principal a la hora de discutir el salario mínimo es lograr mantener los empleos. Sí. Esa es la para primera. mí es básico eso. Toral. Y por el otro lado, ¿verdad? Garantizar también que los costos no se nos disparen a nosotros, porque los macroprecios nos están golpeando severamente aquí, ¿no? Yo tengo todos los meses discutimos esto con la Cámara de Conimipyme y es un problema serio, o sea, se ha incrementado la tarifa de energía que nos afecta a los costos por casi el 30%, por decir algo, ¿no? Y el otro macroprecio que nos afecta a toda la cadena productiva, que es combustible. Sí. Entonces, ahí tenés dos macroprecios que nos pegan unos golpes tremendos a nosotros, al sector de la pequeña y mediana empresa y en general al sector privado, que hay que considerarlo y tomarlo en cuenta, ¿verdad? Que es un tema que hay que entrarle también a la discusión, ¿verdad? El tema de la tarifa energética y el tema de la energía, porque no estimula tampoco la producción, no estimula. En la medida en que vos le pones más cara la energía a la gente, pues también tratar de frenar el desarrollo del país, ¿no? Porque vos haces infraestructura casualmente para garantizar mayor desarrollo, mayor crecimiento económico. Pero si tenés 97% de cobertura, pero por el otro lado tenés una tarifa que es prohibitiva, entonces nadie quiere producir lo suficiente porque el consumo de energía te golpea mucho, o sea, el valor. Sí. Y además tenés un sector ineficiente como es ese. Entonces decís, hay un sector ineficiente porque seguimos, Nicaragua no ha podido salir de ese problema desde el tiempo de Hino Fenosa. No hemos logrado eso, hay un monopolio ahí que hay que buscar cómo romperlo, pues que necesitamos incrementar la oferta de distribución de energía en Nicaragua que nos permitan precios más competitivos. La otra situación son los generadores, pues que afectan toda la cadena de las tarifas energéticas, que producto del modelo económico, pues también aquí todos esos amarres de precios de futuro que tienen las generadoras con la distribuidora es otro problema. Sí. Fuera de la ineficiencia recurrente del sector, pues, de que continúa sin mejorar sus pérdidas técnicas, continúa sin mejorar su recuperación porque hasta malos cobradores son, pareciera ser. Entonces yo creo que no podemos seguir cargando con sectores empresariales, porque esa es una empresa privada, ineficiente, pues, que están afectando toda la cadena productiva, pues. Entonces, el tema de la energía es un tema que debe ser tutelado por el Estado, ¿no? Porque afecta toda la economía, pero no es tutelado. Y desafortunadamente se ha hablado de las energías renovables, que las energías renovables son más baratas y demás, pero están con unas tarifas iguales o superiores a las de los hidrocarburos. Nada más quiero poner en contexto, antes de continuar, había ahí un cuadro, pusieron en control ahí un cuadro que es el incremento del salario mínimo entre el 2008 y el 2019. No tiene que ver con lo que estábamos conversando aquí con Leonardo sobre el tema de energía. Este cuadro es el incremento del movimiento del salario en Córdoba, ¿verdad? Lo vamos a quitar un momento porque ya vamos a entrar a él. Bueno, ese es un tema que evidentemente está golpeando no solamente al sector empresarial, es decir, al creador del empleo, está golpeando a todo el mundo. Y justamente uno de los golpes es en la canasta básica, porque en la canasta básica está reflejado el precio de la energía eléctrica. Y la canasta básica, aunque no es de las variables que mencionaste, porque mencionaste el PIB y mencionaste la inflación, no está en la ley. Aunque no esté en la ley, al final de cuentas, de una u otra manera, hay que considerarlo a la hora de hablar del salario mínimo. Hacemos una pausa, hablamos de estas variables que no están en la ley a la hora de la discusión del salario mínimo. Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus. Entre el 2008 y el 2019, el salario mínimo se ha incrementado, cuando se habla del peor de los casos, en un 131%, y cuando se habla del mejor de los casos, en
el 300%. A ver, lo vamos a poner ahora sí entra la gráfica de la que habíamos hablado. La industria sujeta a régimen especial tenía un salario mínimo de 2.367 córdobas con 31 centavos en el 2008 y en el 2019 tiene 5.460 córdobas con 87 centavos, que es exactamente el mismo que tenía en el 2018. Recordamos que en el 2019 se decidió congelar la tabla de salarios, ¿no? Incluso en septiembre del 2018 ya quedó congelado. Es decir, que estos son los salarios de marzo del 2018, ¿no? En el mejor de los casos, que es el sector agropecuario, pasó de 1.392 a 4.176 córdobas. Sin embargo, el público puede ver en esta gráfica que las últimas dos barras, que representan el 2018 y el 2019, están prácticamente o están congeladas, están estáticas. No hay ni crecimiento ni decrecimiento en ninguna de ellas. Esto es con respecto al salario mínimo en Córdoba. Hicimos nosotros un ejercicio y lo indexamos al dólar con el tipo de cambio oficial del Banco Central al 1 de septiembre de cada año, que es cuando entró en vigencia el salario mínimo ya en el 2008, por ejemplo. Entonces, si bien en Córdoba hubo un aumento del 300% en el salario mínimo, en dólares fue del 75%, cuando lo indexas a dólar. Claro. El sector agropecuario, que ganaba 71.28 dólares del 2018, en el 2019 estaba en 125.04, con un incremento del 75%, que es el que mejor incrementó en salario mínimo. Sin embargo, cuando ves esta gráfica o cuando ves estas curvas o estas barras con respecto, por ejemplo, a la canasta básica, le llegan como a la mitad más o menos, claro. tal vez un poquito pasadito de la mitad, pero por ahí andan. Sí, porque la canasta en este momento su valor anda por 14.159, 160 más o menos, la canasta básica, estaba hablando de 14.000 versus los 13.566 que era el cierre del 2018. O sea, ahí tenés un incremento de 4,12% del precio de la canasta de 53 productos del año pasado con relación al cierre del 19. Bueno, esa es una situación que hay que revisar. ¿Qué va a pasar en el 20 entonces? Aquí volvemos a lo mismo, ¿no? Todo esto va en la dirección de afectar el poder adquisitivo. Todo esto va en la dirección de hacer un movimiento en el consumo hacia abajo, ¿verdad? Y a no dinamizar el consumo. Entonces son temas importantes porque tal vez no tomamos en cuenta toda la canasta, si vos querés, porque son 53 productos, pero solo los alimentos casi aumentaron el 4,5%. Entonces, de todas maneras, siempre está por arriba del 4%. Sí. El incremento de la canasta del 2018 con relación al 2019. ¿Qué va a pasar en 2020? Entonces ya se volverá acumulativo eso. Porque a esto le tendrías que sumar lo que se va a acumular para el 2020 si es que no haces alguna corrección, ¿verdad? Sí. Algún incremento que logre amortiguar, digamos, no resolver tal vez el problema, pero sí amortiguar la pérdida del poder adquisitivo. Pero es que eventualmente la canasta básicamente va a continuar aumentando en la medida en que el Córdoba se esté deslizando, porque muchos de los productos de la canasta, o la mayoría de los productos de la canasta, dependen del dólar. Por supuesto, pero ahora un poco menos, pues, ahora el 40% menos al año se va a deslizar la canasta. Porque, bueno, y hay del 5% que se deslizaba en el año. Eso sí se considera solamente una indexación, ¿no? Sí, claro, viendo el modelo indexado al dólar, porque la economía nicaragüense está bastante indexada al dólar, pues está bastante dolarizada. Hay que considerarlo, eso sí va a ayudar, es cierto. O sea, el haber tomado la decisión de mover la tasa de deslizamiento ayuda para quitarle aceleración pues, a la pérdida del Córdoba, pérdida de poder del Córdoba. O sea, ahí le trasladás mayor poder al Córdoba y por lo tanto el poder adquisitivo en Córdoba de los trabajadores, ¿verdad? Es un tema que ayuda, claro que sí, ¿verdad? Pero todavía no es suficiente para la corrección del 4,12% del incremento de la canasta básica al cierre del 2019. Esta canasta influenciada por los macroprecios y por los ciclos de producción
pues va a aumentar definitivamente. No vemos, en pocos casos ha disminuido, creo que ninguno. Sí. Entonces, en el 2021 debe esperarse si la energía continúa aumentando al 20% anual, por decir algo, pues ya puedes esperar qué es lo que va a pasar, ¿no? con la canasta, porque es un macroprecio. O sea, combustible es un macroprecio. Vos tocas esos macroprecios hacia arriba y lo que hace es subir toda la cadena productiva del país. Todo se mueve aquí con combustible y todo se mueve con energía. Pero fíjate que a pesar de esa variable que efectivamente funciona así, los productos agropecuarios especialmente han variado muy poco. Muy poco. Con respecto al 2018, pues, por ejemplo. Es decir, el efecto del combustible no ha tenido un gran impacto. No, pero aquí te resta capacidad a vos, al sector, ¿no? El sector agropecuario, te le resta capacidad. Lo que pasa es de que debo señalar que la pequeña y mediana producción agropecuaria, a tono con las MIPYMES, pues han tenido un control sobre el alza de los precios de sus productos, pero eso tiene un límite. Porque bueno, a recordar que toda nuestra campaña fue vendamos, operemos, ganemos menos pero operemos. Hoy en día ya pues hay preocupación de algunos sectores de empezar a generar ciertos niveles que nos permitan capitalizarnos. Sí. Porque hay una descapitalización del sector. Entonces el sector no ha invertido en 2 años en tecnología, no ha invertido en nuevos modelos de incrementar productividades. Eso va a llegar un momento en que nos va a afectar. Nosotros no podemos seguir descapitalizando al sector agropecuario ni al sector de las MIPYMES, que también se han descapitalizado en un contexto en donde la gasolina de la economía, que es el crédito, todavía es muy lento y todavía no manifiesta ser, ¿verdad?, una esperanza para la dinamización de la economía. Es un tema que hay que entrarle con mucho cuidado porque está dependiendo exclusivamente del sistema financiero, o sea, de los bancos, pues. Y aquí el Estado muy poco o casi nada puede hacer y está haciendo en este tema. Entonces, el Estado no puede sustituir al sistema financiero para el crédito. Entonces, estamos en una serie de contradicciones aquí, o sea, el sistema financiero creo que tiene que asumir su rol de financiador de la economía. Porque si no, entonces aquí nosotros no podemos pelear con todas las variables. O sea, no nos echen la vaca, pues, como digo yo. La luz, el combustible, los bancos. O sea, como que te ahogan. Y por el otro lado también tenés una política fiscal, obviamente, de alta recaudación de todos los sectores. Las alcaldías, la DGI, la aduana, etcétera. Entonces, todo esto es un esquema muy poco atractivo para que vos digas que vas a mejorar tu condición empresarial y que vas a generar más empleo. Sí es cierto, pero no puede ser el argumento válido para decir, bueno, sigamos congelando el salario mínimo. Sí. Porque esto no puede ser tampoco forever. Esto 2 años es un problema. ¿Para qué? Para el sector de los trabajadores. Fíjate, si vemos la gráfica de dólares, vamos a pedirle que nos pongan los muchachos en el control la gráfica de dólares. Prácticamente en dólares volvimos casi a los niveles del 2017. ¿Sí? La última barra, que es la barra del 2019, está casi al mismo nivel del 2017. Retrocedimos. Sí. ¿Por qué? Porque no hubo una mejoría del salario pues, en el 2019 que nos ayudara a corregir alguna distorsión en ese tema. Insisto, este es un tema que hubiéramos querido, Manuel, pues hacerlo en un contexto diferente, pero realmente hay una situación económica difícil del país. Y los agentes económicos requerimos una mayor responsabilidad también, de seriedad y compromiso. A mí me gustó el último planteamiento que hizo la directora del Fondo Monetario, ¿verdad?, en el sentido de patentizar de una manera clara y firme, ¿no?, que hay que revisar la situación de los impuestos a la luz de incrementar el gasto social y que no hay tal argumento pues de que hacer esto significa reducir el crecimiento económico de las naciones. Entonces eso pues es importante que lo diga el Fondo Monetario, aunque aquí en este país, mano, cuando les gusta el fondo es solo para una cosa. Cuando el fondo habla de reducir exoneraciones y extensiones, el fondo es enemigo del sector privado. Pero cuando habla de reducir impuestos, el fondo es muy amigo del sector privado. Entonces, pues no, pues yo creo que hay que ser serio, hay que entrarle a este tema
Y no es excluyéndonos, autoexcluyéndonos de las discusiones que lo vamos a resolver. Entonces, yo digo, estos siguen esperando, hasta, no sé, dicen ahí en sus discursos, pues, hasta que no hayan condiciones políticas, entonces no nos sentamos. Va a ser hasta el 21, entonces, son 2 años. Hasta el 22. Bueno, sería hasta el 22, después porque de las elecciones son en noviembre, o sea, Sí. estamos hablando de hasta el 22 definitivamente. ¿Y qué va a pasar ahí? Entonces, no se pueden quejar. O sea, la culpa no es de los que estamos, la culpa es de los ausentes, que no están. Entonces, yo no me explico ahora qué discurso le vas a dar a los trabajadores del sector privado. Insisto, de los 800 y pico mil afiliados al INSS, del Estado solo son como 168, 180 mil, ponerle máximo. O sea, hay más de 600 mil que son del sector privado, que están afiliados al Seguro Social. Ahora, de la población trabajadora, de la población económicamente activa, pues si le restas esos 180 mil del gobierno central, del Estado como tal, las alcaldías y todo lo demás, el mayor peso está en el sector privado. Entonces, ¿qué discurso le llevas vos a esos trabajadores del sector privado ahora? Diciéndole, por un lado le decís que todo ha subido. Y se lo decís semanalmente en los discursos, ¿verdad? Que la economía está mal, que estamos mal, que todo ha subido, pero por otro lado sí, pero no le podemos aumentar. Nada. Y en el peor de los casos les decís, ni siquiera me voy a tomar la molestia de analizarlo. Porque está bien, vos puedes decir, ve hombre, vamos a analizarlo, hombre, vamos a profundizar, vamos a poner nuestros centros de pensamiento, que tienen no sé cuántos, pues a trabajar en esto. Entonces, yo creo que esa es una actitud responsable de parte de realmente el enfoque de responsabilidad social empresarial hacia sus trabajadores, hacia sus colaboradores. Nosotros hemos dicho, estamos analizando, estamos viendo las posibilidades de hacer o no hacer un incremento de salario mínimo y en qué medida, en qué proporción, ¿verdad? No es un tema de danza de porcentajes aquí. Los sindicatos, como siempre, van a tirar porcentajes de todo esto porque los sindicatos son sindicatos, pues. Ellos no aumentan el salario de nadie, lo que aumentan somos nosotros. Ahora, el salario mínimo anduvo hasta el 2018 creciendo más o menos a un ritmo del 9% anual. Sí, lo más que subimos 8 por ahí y pico, andaba. 9%. No llegó a pasar a los 2 dígitos. Es No que llegó a los 10. La gran discusión en aquel momento de la gran empresa era un dígito. Sí. Nunca pasó. Justamente. Nunca llegó al 10. Ahorita, de entrar a esta o ya sentados en esta discusión, empieza la discusión a partir del 1%. Yo creo que a la discusión, fíjate vos, qué triste, pues, ya el problema es que no es que sea de un dígito, sí tiene que ser de un dígito, sí. Porque no estamos en capacidad, pues, nunca ha sido ni 2 dígitos ni los mejores momentos de la economía. Debe empezar a la luz del piso. ¿Y qué piso tenés? Pues el piso es el diferencial entre inflación y decrecimiento económico, ese es tu piso. A raíz de ahí vas a arrancar vos, porque y no puedes de otra manera hacerlo, ¿no? Tomando en consideración también el máximo va a estar restringido por el empleo, pues por la generación de empleo, por no destrucción del empleo, por no afectar severamente a los costos totales de las empresas, que se estimule la generación de nuevo empleo. Entonces, pero ese discurso, insisto, es argumentable y es revisable, o sea, versus el otro elemento que yo te comenté que no se discute en la mesa, yo lo vengo planteando desde el jueves pasado y insistiré este jueves en el consumo. Sí. O sea, no descuidar el consumo. Tiene que ver con el tema de la canasta básica, pues, pero no solo eso, no es un problema de los 53 productos de la canasta. Claro, porque es decir, es que, a ver, cuando hablas, por ejemplo, de las MIPYMES, estás hablando de MIPYMES que prestan servicios turísticos, por ejemplo. Es decir, y el turismo no está metido en la canasta. Es decir, si vas a ir a sentarte a un lugar y vas a pagar 10 pesos de entrada en ese lugar, no está metido esos 10 pesos en la canasta. Y eso que vos llevabas tu bolsita con tus frutas para consumir ahí. Pues. Así es, pues no está, exactamente. Realmente el tema es delicado. Y lo otro, yo haría un llamado a todos los agentes que están en la mesa del salario mínimo, que estamos en la mesa, a llegar a un acuerdo pronto. Yo no me gustan las especulaciones. En mucho tiempo genera expectativas de los trabajadores, del sector empresarial genera incertidumbre, y no quiero más pretextos pues de alguna gran empresa que esté diciendo que aquí estamos generando mayor incertidumbre. Decidamos pronto si hay o no hay, y si hay, en qué proporción hay, y discutamos, y entremos a la discusión ya de fondo, pues al tema, ¿no? Antes de que concluya el mes de febrero,
porque debería de estar a finales de febrero ya aprobado el salario mínimo, pero bueno, si podemos hacerlo antes, mejor. Vienen otros temas que tenemos que analizar. El país está sometido a otra agenda también. Entonces, mientras más alarguemos las agendas económicas coyunturales, como el tema del salario mínimo, viene la agenda de las exoneraciones y exenciones, que va a hacer más ruido. Vamos a hacer pausa y me quedan un par de preguntas. ¿Qué porcentaje representa en el salario mínimo? ¿Qué impacto tiene en el salario en general, el salario mínimo? Porque sí, hay un movimiento especialmente de los salarios más bajos a la hora de ajustar salario mínimo, ¿no? Y esto, las primeras posiciones, ¿cuáles han sido las primeras posiciones? Pues, efectivamente mencionabas el tema de la defensa del empleo, pues, pero ¿qué más se ha planteado en esta primera sesión de salario mínimo? Vamos, hacemos pausa, regresamos en breve en Adelante Nicaragua. Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus. Estamos conversando con Leonardo Torres, el presidente de CONIMIPYME, a propósito de el inicio de sesiones de la Comisión del Salario Mínimo. Habíamos dicho que la base, digamos, para la discusión andaba, tomando en cuenta las variables de ley, alrededor del 1%, es decir, poquito más del 1%, si acaso. Sin embargo, el sector sindical no va a quedarse con un 1%, si lo aprietan por ahí, va a buscar que eso sea un poco más. Se quedó con el 0% el año pasado. Pero yo creo que el año pasado todo el mundo estaba claro de que era eso. Sí. No sé. Eso o nada. Sí. No sé, te veo, bueno, ellos tienen razón, pues, me imagino, tienen presión. Es decir, es que al final de cuentas todos tenemos razón. Tienen presión de sus trabajadores. El sector empresarial viene y dice, lo que pasa es que yo no puedo subir más mis costos. Y el sector laboral te dice, yo no puedo vivir solamente con esto. Sí, pero es que ellos conmigo se molestan, pero es bonito estar haciendo propuestas de salario mínimo cuando no te toca pagarlo. ¿Me entiendes? Yo entiendo. ¿Cuánto representa el salario mínimo en el salario en general? Mira, yo te comentaba a vos cuál es la masa realmente que se mueve en el salario mínimo. Te decía que eran 250,000 personas. Trabajadores, ¿verdad? Son los que se mueven en el salario mínimo, porque realmente el salario mínimo legal, o sea, es el mínimo que después de vengar en el país, generalmente son los nuestros, los de las MIPYME, que andan con menos de 5,000 pesos y los jubilados mensuales. Pues sí, los jubilados, pues, pero ya es una cuestión del régimen de seguridad social, que es otro tema, pues, que aquí una supuesta reforma que habrá que hacer algún día del Seguro Social, una nueva reforma, va a impactar en el sector empresarial, indudablemente, pues. También el sector laboral, pero casi siempre golpea más al sector de la patronal, pues, los incrementos de las tarifas del Seguro Social. Realmente el salario mínimo no representa el mayor peso en la estructura salarial del país. Yo te decía, a la gran empresa poner el 12%, pues que esté en salario mínimo, es una tontera. Donde están más son de nosotros, que están un poquito arriba, pero hay algunas micros que pudieran estar ahí en salario mínimo, en 4,000 pesos pues, mensuales. Sí. Ya, si vos ves, casi se mueve el salario mínimo, ronda por los 4,000 pesos. Ya es difícil encontrar un salario por debajo de los 4,000, lo encontrás todavía. Sí, pero ya trabajas por horas, no sos trabajador permanente, otro régimen de contratación, etcétera. Realmente el salario mínimo es indicativo. Lo que pasa es que el bendito salario mínimo lo que hace es empujar la estructura salarial. O sea, vos venís y le decís, a ver, vamos a aumentar el 1%, por decir algo, el salario mínimo. Entonces todo el mundo empieza a hacer números. Entonces mi salario va a tener que aumentar también el 1%, aunque no esté en el salario mínimo. Sí, porque la estructura sube, nunca baja. Sí. Uno puede pagar salario, puede aumentar salario, pero no bajar salario. Eso no lo puede hacer una empresa. En todo caso, cambias el régimen de contratación, pero no puedes bajarle. Yo creo que este es un tema complejo para el sector empresarial porque somos los más golpeados. Pues si es la verdad, pues nos toca pagar a nosotros los salarios. El sector laboral tiene que ser consciente de este tema y el sector laboral tiene que ser consciente que no se puede venir a la danza aquí de los porcentajes que vayan a destruir empleo porque eso no les va a beneficiar en nada.
vuelvo a lo mismo, el trabajador va a querer mantener su salario, su trabajo, que arriesgar a que me aumentes el salario de una manera X, que puede empezar a generar despidos en las empresas. Ahora me van a decir, ese es el pretexto que toda la vida argumenta el sector privado. Siempre lo he dicho. Porque seamos realistas, al sector privado no le gusta que le suban nada. Ni los impuestos, ni el seguro social, ni los salarios, ni nada. Porque lo único que queremos que nos suban son las utilidades, ¿no? Pero está bien. Ahora, si yo pues razono desde el punto de vista de responsabilidad social empresarial, que debo de cuidar mis clientes internos, que son mis trabajadores, bueno, tendremos que buscar ese equilibrio. Pero, a ver, llega un momento en que vos te ves obligado a despedir personas para mantener tu planilla, pues, porque cada día te sentís incapaz de poder cubrir toda la planilla, ¿no? Más los costos sociales de esa planilla. Porque el seguro está encima, todo el mundo está encima de esto, y todos van hacia arriba, pues. Sí. Ya los arreglos de pago se complican, ya veo una alcaldía cobrando, ya no respetando pues lo que establece la ley de solo 2 años, ahora te quieren cobrar los 4 o 5 años que hasta le 8 están cobrando. Hasta 8 cuando la ley lo que dice pues es que solo son los últimos 2, pues. Esa es otra discusión jurídica más adelante, pero claro, me requieren recursos. Sí. Y entonces van a la danza de la recuperación a ultranza, aunque se violente la ley. Y los otros regímenes están haciendo lo suyo también. Entonces, realmente que tenemos una situación en la economía que presiona hacia arriba, hacia los costos, y que presiona a la pérdida del poder adquisitivo. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto porque estamos hablando de un año. Un año. Fíjate qué responsable que este país, pues puedo afirmarlo, que es responsable, pues otro gobierno en situación de pre-campaña electoral te aumentan los salarios. Casi siempre lo hacen, aunque después los bajen después. Pero realmente yo veo que, gracias a Dios, pues tenemos un gobierno que se ha apretado la faja, que está reduciendo gastos y que está siendo cuidadoso pues en las políticas económicas que no afecten el empleo, ¿no? No está actuando de manera populista, pues como en otros momentos pudiera haber actuado. Y yo creo que ese es un tema importante que hay que reconocerlo, aunque no lo reconozca la gran empresa. Esto. Lo peor que yo puedo decir aquí es que el sector de la gran empresa debería de no autoexcluirse y dejar de estar poniendo argumentos para autoexcluirse. Deberían de hacer sus propuestas. Hay unas propuestas que digan lo que tengan a bien decir. Lo que pasa es que después no se quejen, porque el problema es que si ellos no emiten su criterio, bueno, nosotros hacemos lo nuestro, pero nosotros somos parte nada más del sector privado. Ellos son la otra parte del sector privado que tiene mucha importancia en el país para lograr los crecimientos económicos. Ambos somos necesarios para poder a crecer. No somos excluyentes, ni nosotros podemos excluir a ellos, ni ellos a nosotros. Este es un tema, Manuel, que yo lo veo venir en las próximas 2 reuniones, espero yo, que ya hayan propuestas. En este próximo jueves deberían de verse algunas propuestas ya, pero deberíamos de hacer como un pacto de caballeros, digo yo, ahí en esa mesa de salario mínimo. Voy a ver si yo la propongo y yo mismo me ajusto a ese pacto de caballeros. No decir, no especular con las propuestas, no salir de ahí nomás que terminamos la reunión diciendo yo propuse el 8%. Sí. Yo propuse el 5%. Entonces empezamos a generar unas especulaciones tremendas y unas expectativas tremendas. Tal vez propongo de que mientras no se apruebe el salario mínimo o qué decisión se va a tomar, pues que la mesa decida no informar pues, públicamente las propuestas porque no dejan de ser más que propuestas. Sí. Ok, la verdad es que es un tema muy difícil, porque hay que lograr un balance suficiente para no afectar el empleo, mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores, mejorar con ello el consumo, ¿va? Que mejora los ingresos de las empresas al final de cuentas, ¿va? Es decir, entras como en un círculo, sí. ¿No? Y no voy a decir vicioso, sino que entras en un círculo, donde el equilibrio es bien delicado. En situaciones como está la economía en Nicaragua, los equilibrios son difíciles de lograr y los riesgos son altísimos también de tomar decisiones equivocadas. Por eso se requiere de mucha sensatez, de mucho estudio, de mucha valoración y de sacrificio también de los sectores, porque si le pedís sacrificio al sector laboral, también pues
también nosotros nos estamos sacrificando, el sector empresarial, entonces significa el sacrificio de todo el mundo, sacrificio del Estado también, ajustándose la faja. Muchas cosas se pueden hacer aquí en la economía cuando realmente hay solidaridad y hay interés común, que es sacar adelante a la nación, pues, pero si no estamos en esa agenda y estamos en otra agenda, que está bien pues que haya otra agenda, pues, que todo el mundo hable en los medios de comunicación, reformas electorales, vale, creo que las reformas fiscales, le preocupan más las reformas electorales, está bien pues, que se continúe con esa agenda, que es importante también, pero que no se descuide la agenda económica, porque la agenda económica ya estamos claros que sí es importante, ya estamos claros que ellos mismos se equivocaron con este tema y que sí hay que discutir estos temas de agenda económica, a la par de que si se discuta cualquier otro tema de carácter electoral o político en general. Este es el pan de cada día que afecta a los nicaragüenses. Y vos ves todas las encuestas, las que nos gustan, las que no nos gustan, etcétera. Lo primero que te dicen, la gente está preocupada por la situación económica y por el empleo. Así es. Bueno, Leonardo, muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias. Gracias también a nuestras amigas, amigos televidentes. Nos quedamos, no pudo venir algún problema de haber tenido Luis Barbosa, porque hubiera sido interesante también conocerle el punto de vista sindical en esta discusión del salario mínimo. Gracias a nuestras amigas, amigos televidentes por su sintonía. Esperamos el programa haya sido de provecho para usted.